Bendecido día. Iniciemos este tema dando gracias a Dios por darnos la gracia de perseverar en esta formación para poder ser fieles discípulos suyos, dispuestos a conocer y dar razones de nuestra fe a quien lo requiera. Pedimos al Espíritu Santo nos ilumine y abra nuestro entendimiento. Asimismo nos conceda el don de la sabiduría para poder comprender este tema. Amén. En este tema vamos a intentar contemplar el misterio de los misterios, y digo intentar porque nos adentramos en el misterio de la esencia de Dios, al que llamamos el misterio de la unidad y Trinidad divina. Y aunque en este misterio es incomprensible por la pura razón humana y no demostrable racionalmente, solo se puede acceder a él por la fe en la revelación histórica que Dios ha hecho de sí mismo y de su plan de salvación en Jesucristo, y nos comunica mediante la predicación de su Iglesia. No es de extrañar que haya en Dios misterios que sobrepasen nuestra capacidad de comprensión. Más bien sería muy extraño que nuestra inteligencia finita pudiese comprender totalmente lo infinito. Mismo San Agustín dice, si comprendes todo, no es Dios. La palabra Trinidad, como muchas otras, no viene literalmente escrita en la Biblia, pero sí de forma implícita. Sin embargo, el dogma de la Santísima Trinidad es una enseñanza plenamente bíblica y es una verdad revelada y esencial de la fe cristiana. La doctrina de la Trinidad enseña que existe un solo Dios, pero en tres personas divinas que tienen una misma naturaleza. La naturaleza o esencia de los seres es aquello que hace que las cosas sean lo que son, el principio que las capacita para actuar como tal. Por ejemplo, el hombre es un ser compuesto de alma y cuerpo. Sin embargo, la persona es el sujeto que actúa, es un hombre concreto con un nombre que actúa de acuerdo a su naturaleza. Así es claro que en cada hombre hay una sola naturaleza y una sola persona. En Dios, en cambio, no ocurre así. Una sola naturaleza sustenta a una trinidad de personas. Santo Tomás de Aquino lo ilustra de esta manera. Las tres personas divinas no se distinguen por su naturaleza, ni por sus perfecciones, ni por sus obras exteriores, se distinguen únicamente por su origen. No se distinguen por su naturaleza porque tienen una naturaleza en común, la naturaleza divina. Así que no son tres dioses, sino un solo Dios. Tampoco se distingue por sus perfecciones, ya que éstas se identifican por la naturaleza divina. Así que ninguna de las tres personas es más sabia o más poderosa, sino que tienen la misma infinita sabiduría y poder, y son igualmente eternas. Tampoco se pueden distinguir de sus obras exteriores, ya que teniendo las tres la misma omnipotencia, lo que obre una respecto a la criatura, lo obran las otras dos. Se distinguen únicamente por su origen, porque el Padre no proviene de ninguna persona. El Hijo es engendrado por el Padre y el Espíritu Santo procede a la vez del Padre y del Hijo. Y esto es lo que impide que una persona se confunda con las otras dos. En primer lugar, consideremos a Dios Padre. Este, en su infinita sabiduría, al conocerse a sí mismo, formula un pensamiento de sí. Nosotros muchas veces hacemos lo mismo cuando pensamos en nosotros mismos y nos formamos un criterio propio de nuestro yo. Sin embargo, hay una diferencia muy grande entre nuestro propio conocimiento y el de Dios sobre sí mismo. Nuestro conocimiento es imperfecto, incompleto, es tan solo un pensamiento que no sale de nuestro interior y que no tiene existencia independiente, no tiene vida propia y deja de existir en nuestra mente tan pronto como nuestra atención vuelve a otro asunto. Tratándose de Dios, las cosas son muy distintas. Su pensamiento sobre sí mismo es perfectísimo, abarca completamente cada uno de sus aspectos de su infinitud,
Pero un pensamiento perfectísimo, para que de verdad lo sea, debe tener existencia propia, ya que si desaparece, le faltaría esta perfección, y es lo que llamamos el Verbo, es decir, Dios Hijo. Dios Hijo es la palabra interior que Dios Padre pronuncia cuando su infinita sabiduría conoce su esencia infinita. Ahora, si Dios Padre, conociéndose a sí mismo, y Dios Hijo es el conocimiento de Dios sobre sí mismo, contemplan la naturaleza que ambos poseen en común, al verse hablando de manera humana, contemplan esa naturaleza, lo bello y lo bueno en grado infinito, y aquello bello y bueno produce amor, un amor infinito de una persona hacia la otra, y es el amor de Dios hacia sí mismo, hacia su misma naturaleza divina, pero este amor tiene que ser un amor vivo, perfecto y eterno, y es al que llamamos Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es evidente la manifestación plena de la doctrina de la Trinidad desde el Antiguo Testamento, ya que contiene prefiguraciones de la pluralidad de personas dentro de la divinidad, como podemos ver en Génesis 1, 26, 27. Dice: hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra. Después podemos ver Génesis 3:22. Y dijo Yahvé Dios: he aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. Génesis 11:7. Bajemos y una vez allí confundamos su lenguaje. Asimismo también podemos ver Isaías 6:8, y percibí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá de parte nuestra? Un ejemplo más claro donde se observa a las tres divinas personas lo encontramos en Génesis 18 del 2 al 5. Dice: levantó los ojos y he aquí que había tres individuos parados a sur vera. Como los vio, acudió desde la puerta de la tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo: Señor mío, si te he caído en gracia, no pases de largo cerca de tu servidor, que traigan un poco de agua y lavaos los pies, y recostaos bajo este árbol, que yo iré a traer un bocado de pan, y repondréis fuerzas. Luego pasaréis adelante, que para eso habéis acertado a pasar a la vera de este servidor vuestro. Hazlo como has dicho. Si observamos, Abraham habla en singular a las tres personas refiriéndose como Señor mío, luego les habla en plural. También observamos que en el libro de Deuteronomio 6:4, donde dice: escucha Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé, el término empleado en hebreo para referirse a uno al referirse a Dios es Ejad, y este término se usa para referirse a uno con la presencia de varios. De lo contrario, el escritor sagrado hubiese escrito Yahid, que también significa unidad, por lo cual, al utilizar el escritor sagrado el término Ejad, hace evidente el uso del término uno formado por varios al referirse a Dios en la cita bíblica ya mencionada, y este término aparece en multitud de ocasiones como uno, pero no uno simple, sino uno formado por varios. Algunos ejemplos que encontramos en los textos originales en hebreo donde aparece la palabra Ejad están en Génesis 2:24, Génesis 11:1, Génesis 11:6 y Ezequiel 37:17. En todos estos casos aparece la palabra hebrea Ejad que apoya el argumento de la Trinidad. Otro ejemplo es el mismo término de Dios que, si analizamos el original hebreo, lo encontramos como Elohim,
que significa literalmente dioses, y aunque generalmente lleva el verbo en singular, en repetidas ocasiones este también va en plural. Algunos ejemplos los encontramos en Génesis 20:13, Génesis 35:7. No solo eso, sino que el adjetivo calificativo que acompaña a Elohim, aunque se traduzca como singular, es plural, como en Deuteronomio 4:7 y Josué 24:19. Como mencioné, esto solo lo encontramos en los textos originales del hebreo. Ahora vayamos a las referencias trinitarias en el Nuevo Testamento, donde observamos de manera repetida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Cuál sería la razón para justificar la presentación conjunta del Dios omnipotente, un mini-Dios y una fuerza sin personalidad? Como aseguran algunas sectas protestantes como los Testigos de Jehová o los Mormones. Los primeros cristianos utilizaban fórmulas trinitarias. Algunos ejemplos los encontramos en 2 de Corintios 13:13, donde dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Otros ejemplos también los encontramos en 1 de Corintios 6:11 y Efesios 4 del 4 al 6. También desde el bautismo de Jesús en Marcos 1 del 9 al 11, la transfiguración de Jesús en Mateo 17 del 1 al 8, la ascensión cuando envía a los apóstoles a ser discípulos y bautizar en Mateo 28:19, y mismo Jesús hace referencia a las tres divinas personas. Aunque algunas sectas protestantes argumentan que la doctrina de la Trinidad fue inventada bajo la influencia del paganismo, este dogma de fe lo podemos encontrar a lo largo de la historia, desde el documento de Didache, que incluye el testimonio de la fórmula bautismal trinitaria. También encontramos a Teófilo de Antioquía en el año 180 después de Cristo, que fue el primero en utilizar la palabra griega trinitas, y este dogma lo encontramos también en el Magisterio de la Iglesia en el Catecismo numeral 232 al 267. En la enseñanza de los apóstoles se había transmitido la orden dada por el mismo Jesús. Un ejemplo es el bautismo en nombre de la Trinidad, y debemos observar que Jesús no atribuyó nombres distintos a cada una de las tres personas, sino que enseñó un nombre común a los tres. Ante estas realidades, las sectas ofrecen un panorama que en realidad arranca concepciones paganas, tales como afirmar que Jesús fue un simple hombre o un arcángel o un semidios, y que el Espíritu Santo es una simple fuerza como la electricidad, y puede que a los protestantes les resulta consoladora esa visión tan patética y tan deformada del Dios de la Biblia, cuando nosotros vemos más a un Dios de amor encarnado que vino a salvarnos, y el Espíritu Santo que intercede por nosotros, a ese Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo por los siglos de los siglos.